Gracias, Presidenta. Cuando se produjo el debate en la ley previsional que fueron invitados los gobernadores, yo fui muy crítico, y fui muy crítico con la posición del gobernador de Córdoba, que justificó el acuerdo en base a porcentajes de coparticipación que son absolutamente falsos. Él dijo que el presupuesto nacional repartía el 49% a las provincias argentinas. En la reunión del presupuesto que hubo ayer, el ministro de Finanzas dijo y reconoció que la Nación va a repartir el año próximo como meta y como un logro, va a ir del 29 al 31, para llegar en el 2019 al 34%. Con anterioridad, el año pasado, el ministro de Economía y el ministro del Interior dijeron que se repartía el 27%. La ley de coparticipación vigente establece que como mínimo la Nación debe repartir el 34%. Por eso quiero dejar en claro, porque lo que dice Schiaretti, el gobernador de Córdoba, afecta gravemente al federalismo argentino, porque justifica la mala distribución que se hace entre la Nación y las provincias, dando datos confusos, como aquellos teóricos que dicen que depende qué pongamos en el numerador o en el denominador. Y de esto hacen una fórmula que nadie puede entender, mágica, que la acomodan de acuerdo a los intereses que están defendiendo. La realidad es que se distribuye este año, de acuerdo al presupuesto, el 29%. Y el año que viene, como una meta, se va a distribuir el 31%. Cosa que creo que es positiva para la provincia, que se distribuya un poco más. Pero bajo ningún concepto se justifica que no se cumpla con la ley que establece el 34%. La segunda cuestión que quiero aclarar, que tiene que ver sobre la forma del debate, es que acá tengo la entrada de la ley tributaria que ingresó a la Cámara a las 14:30, no como dijo el senador Pichetto al mediodía, a las 14:30. Y tengo acá el diario de sesiones que dice que siendo las 14:38 del miércoles 20 de diciembre, se reabre, continúa la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 8 minutos después. No sé cómo pueden leer la ley, porque ni siquiera tienen tiempo de hacer una copia. No sé cómo pueden leer la ley. Lo trataron y firmaron el dictamen, no sé. Yo, perdónenme, que la calidad institucional, no sé. Y después tienen una verborragia para hablar de la República y de las instituciones y de la Constitución y de la ley. Pero el trámite es exprés. Y el trámite que se hizo del presupuesto está demostrado con el debate, que fue absolutamente insuficiente. Los temas principales, medulares del debate, no fueron discutidos en la comisión. Y lo que el ministro de Transporte informó, que fue tal vez lo más amplio, todo quedó en la duda, porque fue más o menos. Nada era categórico, se va a hacer, no se va a hacer, objetivos.
Vamos a duplicar el número de pasajeros. Bueno, vamos a duplicar los kilómetros de autopista. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, me parece que el debate express es grave. Y fue grave porque afecta a las instituciones de la República la amenaza del DNU que firmó todo el gobierno, menos el presidente. Porque el país tiene que saber lo que no sabe. Que se sancionó una ley que autoriza que en la Argentina el presidente de la Nación dicte una ley que con el aval de una sola Cámara es ley. Ese es el régimen de los DNU, que eran excepcionales, o por lo menos más o menos excepcionales, y ahora sirven para cualquier cosa y en cualquier momento. Si no sale la ley previsional, dictamos un DNU. Es la amenaza. Y el periodismo completo analiza con superficialidad. Así se castigan a las instituciones. El trámite express y haber anulado la facultad de revisar que tiene este Senado, porque la coalición dominante arregla en diputados las leyes que vienen a este Senado y que no podemos modificar aunque tengan errores, aunque sean errores que reconocemos, aunque sean errores materiales, porque la premura de la sanción no permite que funcionen correctamente las instituciones, la verdad que yo no puedo compartir. El Senado tiene facultades para revisar las leyes y esa es la razón de la existencia de dos cámaras, para parlamentar, para discutir, para encontrar consensos. Pero mire usted los consensos, lo que denunciaron en la comisión con el veto parcial de la ley de la industria naval. Fue por consenso unánime, incluía funcionarios del Poder Ejecutivo. Y después un veto parcial, que por supuesto no se tratará nunca. Y el consenso, se terminó el consenso. Son consensos unilaterales. Bueno, señora Presidenta, es grave, por lo menos desde mi punto de vista es grave. Los objetivos que fijó el presidente cuando asumió, que me parecían a mí buenos y nobles. Pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unidad de los argentinos, y que el miembro informante pretendió encuadrar el presupuesto en estos objetivos. Me parece que nosotros tenemos que pensar, y respeto mucho lo que dijo el senador Porchaco, la pobreza es un problema de la Argentina, pero luchar para erradicar la pobreza es luchar para que haya empleo, para que haya inversión, para que haya trabajo, para que la gente salga, podamos sacarla del pozo en que se encuentra. Y había 13.500.000, hay 13.500.000, seguirán habiendo 13.500.000 o más, porque a cuántos miles y miles de jubilados argentinos, con el cambio de la fórmula y restarles 100.000 millones en el año, no vamos a sumergir en la pobreza. Porque los jubilados tienen un gasto que no es normal en los otros sectores de la población. Tienen gastos de enfermedad y de farmacia
que son muy superiores al de un habitante común. Cuando se habla del gradualismo, el gradualismo está bien, es un método, un camino, está bien, es neutro. Ahora, el gradualismo se puede aplicar para beneficiar a los pobres o para beneficiar a los ricos. La preocupación son los pobres o son los ricos. Y lo que yo veo en este paquete de leyes es que se va ejecutando un proyecto que va favoreciendo a los ricos. O no escuchan, o somos sordos, que el sistema de los pagarés que emite el Banco Central es un gran negocio para la bicicleta financiera. O no recordamos que esto ya pasó en la Argentina, y pasó muchas veces. En una época se llamaban capitales golondrinas, siguen siendo los mismos. Vienen, cambian los dólares, cobran intereses fabulosos que no lo pueden cobrar en ningún lugar del mundo y luego se llevan la plata. Negocios, que lo hacen los jubilados, lo hacen los hombres y mujeres que están buscando trabajo en los barrios argentinos, o los hacen los poderes concentrados económicos del mundo. Entonces tenemos que saber cuál es la orientación. Y me parece que la orientación es equivocada. El paquete de leyes es equivocado en su rumbo. Con respecto a las provincias argentinas, que se ha invocado permanentemente, y yo estimo que seguramente van a aprobarlos y muchos van a justificar su voto, aunque en sus expresiones orales han sido absolutamente críticos, pero en el momento del voto probablemente lo acompañen, es condenar a las provincias argentinas a más pobreza, más pobreza. El 34% es menor si le sacamos la afectación del cheque, porque el monto a repartir es menor. Entonces el 34% es una meta más fácil de alcanzar. Todo el andamiaje está hecho con picardía. Todo el andamiaje está hecho con picardía. Nos quieren llevar a montos fijos, que la inflación se los va a comer. Y yo digo una cosa, ¿será cierto que necesitan 100.000 millones? Que se los sacan a los jubilados y después son tan generosos para pagar otras cuentas. ¿No sería más fácil sincerar y defender a los más humildes, a los que tienen inmensa cantidad de problemas? Por todo eso, señora presidenta, porque creemos que el trámite express, super express, el evitar la discusión, todo el día estuvo la puja entre hablar y dejar hablar. Yo, que siempre me opongo a que se traten los paquetes de leyes juntos, acepté bajo el pedido de que fuéramos amplios en el criterio. La palabra amplio en el criterio no se le transmitió a la presidenta, por su forma de actuar. Entonces, se limitó la palabra a muchos senadores. ¿Qué nos hubiera llevado? Media hora más, que en vez de terminar a las 10 de la noche terminábamos a las 10:30. Si ese no es el problema. El problema es que estamos tratando temas que van a afectar a la Argentina de los tiempos presentes y futuros. Y yo creo que lo van a afectar mal. Entonces queremos opinar para que quede sentado claramente cuál es la posición. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, senador. Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner. Sí, señora presidenta. Creo que en todas las intervenciones aletea la idea de
¿A quién favorece esto? En definitiva, me parece que cuando uno está discutiendo impuestos, aprobar impuestos, modificar asignaciones de impuestos, no es tan complejo ni tan ideológico. Es ideológico tal vez al momento que uno decide a quién va a desgravar, a quién le va a sacar, a quién va a imponer. Pero una vez que envían al Parlamento el proyecto donde se establece que, por ejemplo, se va a desfinanciar la ANSES porque no se va a alcanzar a cubrir con la asignación del impuesto al cheque, lo que por otra parte se le retira, fundamentalmente también por el tema de la reducción que se hace de las contribuciones patronales. Usted sabe que las contribuciones patronales, a diferencia del resto de los impuestos, son el 100% para el sistema de seguridad social. Así que la reducción de las mismas no ofrece ninguna duda a nadie. Estamos desfinanciando la ANSES a favor de quién? De los empresarios. Podrá haber pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Lo cierto es que esta disminución a las pymes no la favorece en absoluto. Si una pyme tuviera que pedirle al Parlamento o al presidente que le rebajen una contribución patronal o que le garanticen mercado interno para ganar dinero y garanticen buenos salarios para inyectar a la demanda, estoy convencida que las pymes masivamente, lo dicen además en sus pronunciamientos empresariales, optaría por elegir no las contribuciones patronales, sino mantenimiento de mercado interno, demanda, etcétera, etcétera. Posiblemente para empresas de más de 2.000, 3.000 trabajadores, sí, sea importante la contribución patronal reducirla porque va a aumentar su rentabilidad. Lo que no va a asegurar es que genere empleo. De hecho, del año 2013 al año 2015 no se tocaron los aportes, las contribuciones patronales, y sin embargo se redujo la informalidad del 50% recibido al 32,7%. Fue una reducción muy importante de la informalidad que además de dignificar a los trabajadores, fundamentalmente hizo crecer la economía. Pero si además vemos el resto de los impuestos, reducción de ganancias, posibilidad de imputar el impuesto al cheque, que no es un impuesto regresivo, como alguien dijo. Los hay progresivos, los hay regresivos, este es un impuesto flat, es a las fluctuaciones de caja de las empresas. Es de fácil percepción y actúan como agentes de retención los bancos. Es cierto que se creó en el año 2001, durante el gobierno de la primera alianza y de la gestión del doctor Cavallo, pero en realidad se viene posponiendo su eliminación porque no hay impuesto sustitutivo del mismo, por lo menos pergeñado o ideado hasta ahora. Así que es muy simple, hay que sumar o restar el 1,5% del PBI que el Estado renuncia a percibir en concepto de impuestos, que también es contradictorio con presentar al déficit fiscal como el problema más importante, porque realmente no se explica cómo el déficit fiscal es conceptuado como el tema más importante, pero al mismo tiempo se renuncia a percibir impuestos en favor de los sectores más concentrados y más favorecidos, y al mismo tiempo se le retiene 100.000 millones de pesos a los sectores más vulnerables a partir del cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria que era aplicable a 17 millones de personas. Estas cosas son objetivas. Es ideológico decidir a quién le voy a sacar plata y a quién se la voy a poner. Pero una vez que esto se decide y queda consagrado en la letra de una reforma impositiva, es fácil determinar que es una transferencia de ingresos, porque los impuestos son eso. Los impuestos son transferencias de ingreso que el Estado hace a través de la iniciativa del Poder Ejecutivo o no, o del Parlamento, para beneficiar
un proceso de redistribución o para, tal vez, con buenas intenciones, ¿por qué dudarlo?, creer que de esta manera va a incentivar el crecimiento de la economía. Todo esto estaría fantástico si estuviéramos viendo estas cosas por primera vez. Alguien se molestó recién porque las diputadas que informaron y algunos otros legisladores hablaron de los años 90. Miren, yo fui senadora la primera vez, asumí como senadora acá el 10 de diciembre de 1995. El gobierno de entonces acababa de ganar las elecciones. Kirchner en ese momento era gobernador de la provincia de Santa Cruz, iniciaba su segunda gestión. A esa altura, los gobernadores de la República Argentina ya habían firmado 2 pactos fiscales. Uno en agosto de 1992. Ese Kirchner lo firmó a los pocos meses de asumir como gobernador el 10 de diciembre del 91. Ahí se establecía una de las reformas estructurales que han contribuido al desfinanciamiento histórico de las provincias argentinas, la transferencia de los servicios sanitarios y de salud, servicios básicos, de vivienda, de agua a las provincias, sin los recursos correspondientes. Usted me dirá, ¿y para qué lo firmaron? Y bueno, señora presidenta, porque en ese momento estábamos saliendo de lo traumático, de lo que había sido el final del gobierno del presidente Alfonsín, lo traumático que había sido la hiperinflación. Yo cuando hablan de las crisis, digo que ninguna crisis en la Argentina ha sido igual. Yo he presenciado como militante y como dirigente que participaba en la vida activa política pública de 2. La crisis de la Kirchner era intendente de la ciudad de Río Gallegos. Yo he visto gente pelearse en un supermercado en Río Gallegos con el repositor a ver quién llegaba primero a agarrar la mercadería sin que se le remarcaran de vuelta, por segunda, tercera o cuarta vez en el día. Fue muy traumático para la sociedad argentina. Recuerdo que desde la Intendencia salimos a organizar a las juventudes políticas argentinas, de todos los partidos, por cierto, a los efectos de cubrir lo que era inmanejable, Y se firmó el pacto del 91, después vino el del 93. Ya el del 93 Kirchner no lo firmó, se negó a firmarlo. Porque decía que se quedaban con recursos de las provincias y además porque se había evidenciado que el acuerdo del primer pacto no había sido bueno. El del 93 se llamaba Pacto por el Crecimiento, el Empleo y la Productividad. Son las 3 palabras que se emplean en este mismo consenso fiscal que se está firmando hoy. Y se comprometían a las mismas cosas: reducción de impuestos de ingresos brutos, reducción de sellos. Nunca fue cumplido por ninguna provincia argentina, señora presidenta, y no porque los gobernadores sean incumplidores seriales, como alguien nos calificó, sino por una razón mucho más sencilla y terrenal. Estos ingresos constituyen para muchas provincias argentinas la mayor fuente de recursos. De hecho, si uno mira la estructura impositiva de la Argentina, va a advertir que los ingresos brutos y sellos y otros impuestos de carácter provincial significan el 4% del PBI nacional. Y los impuestos sobre la propiedad en las provincias representan el 1,1%, mientras que los impuestos sobre la propiedad a nivel nacional solamente representan el 0,3%. Algunos van a cambiar ingresos brutos y van a gravar más inmuebles. Otros van a hacer otro tipo de combos. En definitiva, lo terminan pagando siempre las provincias y las provincias no van a poder disminuir su carga impositiva general y total porque se quedan sin recursos. ¿Por qué firmaron estos? Algunos hablan de, recién un senador, ¿cómo se puede despreciar que 23 gobernadores firmaron? Todos saben por qué firmaron los 23 gobernadores. Señora presidenta, señores legisladores, 2 días antes de la reunión que los gobernadores debían realizar en el CFI, donde me consta la mayoría no estaba de acuerdo, apareció en los diarios una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Corte con motivo que el juicio de la provincia de Buenos Aires había establecido por el tema del fondo del conurbano. Justo
hay que reconocerlo, que además tampoco es el problema del fondo del conurbano. El problema de la provincia de Buenos Aires es cuando pierde entre 6 y 8 puntos de coparticipación en 1983, 84 creo que fue la reforma de coparticipación. Allí el gobierno de Armendáriz pierde entre 6 y 8 puntos de coparticipación que la provincia nunca logra recuperar y que luego se trata de suplir con el fondo del conurbano bonaerense, que había que atender el descalce de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Era necesario. Ahora, esto no ameritaba que se sentaran sin extorsiones, porque debo decirles, señora presidenta, señores legisladores, aquellos que tienen dudas de por qué firmaron los 23 gobernadores, que a esa reunión en el CFI llegó el señor ministro del Interior y cuando algunos gobernadores le manifestaran que no estaban de acuerdo con lo que se proponía, les dijo, ¿vieron la foto que salió en el diario? Mejor que arreglen, porque si no la Corte está por darle la razón a la provincia de Buenos Aires. Esta es la razón por la que gobernadores tuvieron terror, señora presidenta, porque significaban miles de millones de pesos para algunas provincias que les descontaban, que le detraían si ese fallo salía de esa manera. Conducta bastante poco institucional, por cierto, la del presidente de la Corte, porque está visto que por la propia doctrina de la Corte no podría nunca reunirse ningún miembro de la Corte con parte de un juicio si no están presentes las otras. Pero bueno, estas son las cosas que están pasando con el Poder Judicial, las instituciones y la Corte en la República Argentina. Todo hace juego con todo, con lo cual no hubo libre albedrío, señora presidenta, para firmar este consenso. Muchos gobernadores, gobernadoras tienen severos problemas de que no pueden pagar los sueldos, que no les alcanzan los recursos y dependen del giro que les hace el gobierno nacional a las provincias. Entonces digo yo, señora presidenta, ¿por qué se insiste? Porque me acuerdo también que en el año 94 Cavallo decidió bajar los aportes patronales, las contribuciones, los aportes patronales, si bien digo, las contribuciones de los empresarios, con el pretexto también de generar empleo. Cuando las bajó, el empleo era de un dígito. Terminó en 2 dígitos y terminó en la hiperdesocupación que recibió en el 2003 el presidente Kirchner. Y digo que esto no significa que estuviera todo maravilloso en el país en el 2015, pero digo sí que había problemas que hoy están mucho más agravados, como el déficit fiscal, y que lo siguen agravando porque siguen regalando impuestos a los que más tienen. Es incomprensible que ustedes hayan tratado el año pasado la reparación histórica y hoy digan que hay déficit previsional, que no lo había tampoco en el 2015, había superávit en la ANSES, con los números del propio gobierno. Y digo yo, si era tan grave la situación de la ANSES, ¿qué sentido tiene la ley de reparación histórica, que de reparación tuvo poco y de histórica nada, que hicieron el año pasado? Tal vez, si querían presentar una ley de blanqueo, no hubiera sido más sincero y más sensato en términos económicos plantear la ley de blanqueo sin necesidad de comprometer el patrimonio del ANSES. Lo hicieron. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando, me parece, es que cuando se tenga que discutir en el 2019 o en el 2020 el régimen previsional, presentar una ANSES quebrada, una ANSES sin recursos. Entonces todos digan, todos hablen, porque hay una cosa que también me impresiona mucho, déjeme decirle, presidenta, a usted y a todos mis colegas. Si bajara un marciano y nos escuchara hablar a todos, diría, pobre gobierno, este no saca nada hoy. Y después aparece todo aprobado. Esto también va a tener que ser revisado, porque yo no creo que la gobernabilidad sea decir a todo que sí. También fui senadora en el 2001, volví a esta Cámara, ¿sabe cuándo? Me fui en el 97 para diputados. Siempre fui peronista, pero la verdad que no le voté casi nada al gobierno de los 90. Es más, me enfrenté, a mí me expulsaron de este bloque en el 97 por no querer votar lo que quería el oficialismo. Y en el 98, enfrente, en diputados, voté en contra de la reforma laboral. No solamente voté en contra de la reforma laboral, estuvieron un mes, señora presidenta, sin tener quórum porque 4 diputados, 5, no le dábamos quórum. O sea, el hecho de una identidad
política, no necesariamente conlleva tener una identidad con determinadas políticas que claramente fueron neoliberales. En un momento debo decir que el neoliberalismo estaba en pleno auge en el mundo y no era cuestionado. Se había caído el nuevo gobierno que se inició en el 89, tenía el panorama nacional de una sociedad traumatizada por la hiperinflación, la caída del muro de Berlín, parecía que la historia se había acabado e inclusive muchísimos dirigentes de mi partido que habían militado en la renovación, que eran peronistas, por así decirlo, terminaron o sucumbieron a lo que fue lo que popularmente se conoció como la década de los 90, el neoliberalismo, o le gusta el menemismo, pongámosle, así como habla el kirchnerismo, habla el menemismo. Pero la verdad que no formé parte de eso, y no por eso dejé de ser peronista, ni me fui de ningún partido, ni nada. Por lo tanto, creo que este tipo de discusiones no sirve, porque sí coincido con lo que dijo el senador Solanas, que hay cosas que hay que discutir en serio en la República Argentina. Una de ellas es para mí criterio y la experiencia que hemos tenido en 12 años y medios de gestión, el tema de la restricción externa. El tema del dólar, de una economía bimonetaria que además está vinculada directamente con otro problema estructural de la Argentina en materia económica, que es la inflación. La inflación no es, como decían ustedes cuando eran oposición, que era porque emitíamos o porque había consumo desenfrenado. Yo le escuché a usted y a algún otro dirigente decir, no sé, la gente creía que podía tener un celular y un televisor y salir de vacaciones y tener un auto. No era ese el motivo de la inflación, señora presidenta. Hoy nadie consume nada, se seca la plaza a través de las LEVAC y la inflación sigue. Quiere decir que la inflación es un fenómeno multicausal de profunda raigambre cultural en una economía bimonetaria, donde se piensa en dólares, donde los precios de los departamentos, de las casas son en dólares y donde no pasa lo mismo en ningún país de Latinoamérica. Si nosotros no resolvemos el sistema de la restricción externa y de una estructura monetaria, bimonetaria, no hay salida. Y esto hay que discutirlo en serio. Ahora, que este sea el camino que ustedes están proponiendo que va a mejorar las cosas, no. La única duda que me queda de todo esto es si, porque me cuesta mucho pensar y creer que gente que tenga una determinada experiencia pueda pensar que lo que no dio resultado en los 90 ahora va a dar resultado en un mundo mucho más complejo que el neoliberalismo de los años 90, donde, le reitero, había el consenso de Washington, era algo muy articulado, había caído el muro de Berlín, parecía que la historia se había acabado, pero resulta que han vuelto a surgir los proteccionismos. Ahí lo vemos a Estados Unidos, de vuelta absorbiendo capitales para ellos. Ahí lo vemos a Inglaterra con el Brexit, ahí la vemos a Alemania. O sea, han surgido de vuelta los movimientos proteccionistas. Cuando la economía no da resultados, surgen siempre los nacionalismos, en todas partes, con lo cual estamos a contramano. O sea, lo veo a contramano también, señora presidenta. Por eso digo que yo creo que ustedes pueden seguir con esto porque nosotros les dejamos, y esto creo que no lo puede discutir nadie, el nivel de endeudamiento externo más bajo que haya recibido un gobierno de la democracia. Alfonsín recibió el gobierno con la terrible flagelo del endeudamiento, de la deuda externa contraída por la dictadura militar, que fue, creo, si mal no recuerdo, al ver uno que me corrija, 78.000 millones de dólares. Bueno, mire lo vertiginoso, estuvieron 6 años para endeudarse haciendo eso. Mire lo vertiginoso del endeudamiento de estos 2 años que ya supera el de la dictadura militar. ¿Cómo recibió Menem el país? Bueno, con la con la crisis de la deuda. ¿Cómo lo recibió de la Rúa? Con la convertibilidad y con el país explotado. Y cuando Adolfo Rodríguez Sá se tuvo que hacer cargo del gobierno, lo acusan de haber defaulteado la deuda. Él no defaulteó la deuda se había defaulteado hacía rato, no se podía pagar. Recibimos un país en el año 2003 con el default de deuda soberana más importante, no de la Argentina, del mundo. Y le entregamos a la gestión de Cambiemos en el diciembre del 2015 un país desendeudado,
con el nivel más bajo de porcentaje de endeudamiento en moneda dura, tanto en privados como en lo público. No lo puede discutir nadie, están ahí los números. Por eso lo tenemos a Caputo, con el Festival de Deuda Externa por todos lados. Porque los giles que fuimos nosotros pagamos con recursos propios, no propios de nuestros, propios de los argentinos, la deuda, porque la restricción de la deuda externa ha sido el gran karma de la economía y de la historia argentina desde Bernardino Rivadavia para acá. Costó un Perú. Y la verdad, señora presidenta, que me preocupa mucho que se desperdicie esa reforma estructural, económica importante que era el desendeudamiento. Crecí en la militancia escuchando hablar de la deuda externa y contra el Fondo Monetario Internacional. Y dentro de poco vamos a estar igual. Si va a ser igual que la crisis del 2001, yo no creo, no hay ninguna crisis igual a la otra. Yo le relataba lo que había pasado en el 89, cuando estaba en Río Gallegos. Le puedo relatar lo que pasó acá en el 2001, porque estaba sentada en esa banca. Y Alfonsín estaba sentado ahí, una senadora de Salta sentado ahí. Salió él de acá con el presidente del Bloque Radical a pedirle la renuncia de la Rúa. Me lo dijo a mí. Esa noche cuando volvimos no podíamos salir de esta Cámara. Estaba rodeado el Parlamento. Estuvimos con Alfonsín hasta las 12 de la noche, 12:30, comiendo en el restaurante. Cuando salimos a oscuras, por combate de los pozos, la gente de los edificios de enfrente nos tiraban ollas, cacerolas, ladrillos, cuchillos, lo que viniera, señora presidenta. Y no era que decían, ahí está Alfonsina, ahí está Cristina. No veían. Se veía gente que salía del Parlamento y se subía a autos y revoleaban todo. A Maqueda, que era senador en esta casa, actual miembro de la Corte, le fracturaron en la calle una costilla no porque lo identificaron como senador, no, porque salía con corbata del Parlamento. Este Parlamento estaba sitiado. Los políticos estábamos sitiados. Nadie diferenciaba si eran políticos que se habían opuesto a Menem, si le habían votado a Menem, nada más. Cuando la gente se pudre en serio. Si me dicen que puede haber otra crisis de esas características, no creo. Fue una crisis caracterizada por la apropiación de los recursos y de los depósitos a plazo fijo y dólares, etcétera, de la clase media. Para esto habían votado nosotros en contra, 28 millones de leyes. Mire, esto que ustedes están haciendo con los jubilados, dentro de unos meses no les va a alcanzar. Yo formé parte del Parlamento que estuvo en contra de la detracción, del descuento del 13% a jubilados y a empleados del sector público. Sí, Machinea, a principios del 2000, cuando recién empezaba el gobierno de la Alianza, planteó que la solución es la austeridad, vamos a descontar el 13%. Al año siguiente se había esfumado ese 13% y seguíamos votando leyes. Por eso digo que la otra cosa que se me ocurre es que cómo gente tan inteligente puede pensar que haciendo lo mismo va a tener resultados diferentes. Y entonces ahí me empiezo a preocupar porque digo, pero sí, ya voy a redondear. Ahí me pongo y me preocupo porque dijo algo el senador Fuentes y que habló de crueldad. Y entonces cuando escucho decir que el objetivo es que haya pobreza cero y el combate con la pobreza, y veo, por ejemplo, lo que pasó con los créditos Argenta, este año supe que senadores se opusieron a los créditos Argenta para los jubilados y tenían razón en oponerse. Luego el presidente lo sacó por DNU. La verdad que los felicito a los que se opusieron. Yo quiero darle algunos números, señora presidenta. Entre julio del 2017, unos días antes de las primeras elecciones, de las PASO, hasta las elecciones del 22 de octubre, Argenta dio 2.592.411 créditos. 1.134.242 créditos fueron para AUH. Se daban entre 3.000 por un hijo a un año, por cada hijo, o 5.000 por cada hijo a 2 años. 485.588 préstamos, estos son todos informes de la ANSES a noviembre, de pensiones nacionales no contributivas y de la prestación universal creada por la reparación histórica, hacia los sectores más vulnerables. Endeudaron a los sectores más vulnerables. 259.195 créditos, 250.000 de familias de argentinos para los
trabajadores en relación de dependencia registrados formalmente a través del sistema de asignaciones familiares y 713.386 jubilados del sistema de pasividades normales y regulares. Ese dinero que le dieron, se lo dieron a una tasa que oscila entre el 24 y el 27%, y hoy le están ajustando las cuotas. Y esa masa de dinero, señora Presidenta, es prácticamente una parte de lo que le van a retirar por cambio de la movilidad. Mire usted qué perversidad. Estoy segura que muchos de ustedes no lo deben saber. El que pergenió esto, pergenió un nivel de endeudamiento para los sectores más vulnerables de la República Argentina, para la UH, para los pensionados no contributivos. Los han endeudado por un año y dos con tasas movibles de intereses. Y al mismo tiempo le sacan la movilidad jubilatoria que les garantizaba un ingreso mejor. Entonces acá es donde dudo. Es donde dudo y digo, no es que no se den cuenta. Es que tienen en la cabeza otro modelo de sociedad. Tienen una sociedad de jerarquías, donde los que siempre tuvieron tienen que seguir teniendo y los que nunca tuvieron tienen que seguir pisados. Porque tal vez crean que este es el modelo de disciplinamiento social para obtener más bajos salarios de los trabajadores, pero realmente es incomprensible. Mire, un economista hizo un cálculo, para finalizar, ya finalizo. Un economista hizo un cálculo. Estas 2.590.000 préstamos familias hubieran significado un estadio con 35.000 personas todos los días diferentes desde julio hasta el 22 de octubre. Y que además, en esos estadios diarios de 35.000 personas, cada persona recibía del Estado un promedio de 10.000 pesos. Quiere decir que el que ideó esto sabe del efecto que tiene la demanda agregada en el movimiento de la economía, porque no es casualidad también que justamente en el tercer trimestre hubo un crecimiento en la economía que se visualizó y se veía que había más consumo. Era esto, señora Presidenta. Lo pensaron electoralmente y les dio resultado. El tema es que económicamente, con todas las medidas que están tomando hoy, más este endeudamiento de los sectores más vulnerables de la economía, va a ser terrible. Alguien va a tener que pensar qué vamos a hacer con estos 2.592.000 préstamos que se han otorgado a gente en condiciones de vulnerabilidad. Es perverso socialmente, es de sociópatas. Senadora. Esto es de sociópatas, señora Presidenta. Entonces digo, señora Presidenta, que es necesario entender que una discusión y un debate de una sociedad mejor implica no tenerle miedo a la discusión. A propósito, y para finalizar, porque me dejó muy preocupada la disquisición que hizo el miembro informante acerca de discutir, que decía que discutir era separar, enfrentar. Y me fui a la Real Academia Española porque, viniendo de un exministro de Educación, supuse que era correcta la acepción que le daba a ese vocablo. Y acá voy a discutir, disipar, resolver. Bueno, discutir, de acuerdo a la Real Academia Española, es dicho de dos o más personas, 2 puntos. Examinar atenta y particularmente una materia. Esto es lo que pido, señora Presidenta, que analicemos atenta y particularmente las cosas que se resuelven aquí adentro. Vuelvo a repetir, tenemos una responsabilidad también y un contrato electoral. Ustedes que dijeron que no iban a hacer nada de lo que están haciendo, pero nosotros que dijimos que no íbamos a permitir eso, también tenemos que tener esa responsabilidad. Yo no me gustaría, señora Presidenta, que volviera a suceder algún día, tal vez a lo mejor los que hoy están haciendo pingo en negocios Senadora, se van. Le pido por favor, ya termino, se van. Y queda la dirigencia política después para hacerse cargo de todo. Pero no me gustaría, señora Presidenta, que alguna vez tuviéramos que salir, como esa noche del 19-20 de diciembre con el presidente Alfonsín, por la puerta de atrás y con la gente revoleando cacerolas sobre quienes salían de este Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, algunas cuestiones relativas a las formas. Nunca acostumbro a menoscabar ni a menospreciar la tarea que hace el Senado. A lo largo de este tiempo, mi mensaje y mi discurso siempre ha sido la valoración de este espacio como un espacio democrático, de discusión y de análisis de los temas. Quiero decir que la ley tributaria, cuando se empezó a debatir, estaba en el Senado. Hicimos un cuarto intermedio después de la constitución de la Comisión de Presupuesto para que entrara el contenido de la ley. Debate que además seguimos atentamente desde el punto de vista de nuestra participación conjuntamente con diputados del peronismo en la Cámara de Diputados y que seguimos desde el mismo origen cuando se discutió con los gobernadores y con el gobierno el acuerdo fiscal federal que dio lugar también a la sanción de las leyes de acuerdo fiscal, cumplimiento fiscal y también la reformulación del índice previsional. Quiero decir que yo no puedo subestimar a los gobernadores. De ninguna manera, son gente que viene gobernando las provincias, lo viene haciendo con convicción y tratando de defender el interés y los recursos en las provincias. Y fundamentalmente el cuidado del sector público y pagar a fin de mes los sueldos de trabajadores del Estado y de jubilados. Porque muchas provincias tienen el sistema previsional y lo tienen fundido. Y hay provincias que tienen deudas con los trabajadores